Bien, continuando entonces. Metaplasia escamosa bronquial, donde se da la unión entre el epitelio, entre el tracto respiratorio superior e inferior, donde hay ese cambio abrupto de epitelios. Bien, ¿cuál es el epitelio respiratorio? Epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células calciformes, ¿de acuerdo? Antes era así. Ahora algo se observa en ello, pero sobre todo epitelio que madura a epitelio plano y en estratos. ¿Eso es normal en el epitelio respiratorio inferior? No. Puede estar estimulado por consumo de tabaco, inhalación de sustancias tóxicas, ¿de acuerdo? Entonces, donde había antes epitelio columnar, ahora hay epitelio plano. Eso es una metaplasia epitelial de columnar a escamoso. Antes era columnar, ahora es escamoso, ¿de acuerdo? Metaplasia escamosa. Lamentablemente la metaplasia es un arma de doble filo, así como sirve para una respuesta ante esos gases tóxicos, esa irritación. Lamentablemente este es un terreno fértil, la metaplasia, para producir sobre este terreno displasia y luego a continuación neoplasia maligna. ¿Cuál es la neoplasia más frecuente en la vía aérea? Es el cáncer bronquial escamoso. ¿Por qué? Porque ha habido una metaplasia escamosa. Lo mismo, bueno, metaplasia escamosa del epitelio respiratorio. Antes era cilíndrico ciliado, células calciformes, ahora es epitelio plano estratificado. Vean, la última capa es aplanada, desde zonas planas y forman varios estratos. Este es cuello uterino. Aquí podemos ver el hocico de Tenca, el orificio cervical externo, que en este caso es transversal, es una multípara, labio anterior, labio posterior. Aquí es donde tienen que ingresar la espátula de aire para poder obtener muestras, células endocervicales y células exocervicales. El corte histológico del hocico de Tenca hace esto, ¿no? Canal endocervical, que este corte no es muy bueno porque esto es continuo, sin embargo sí es así de intrincado, de arborescente, hasta llegar a la cavidad uterina. Es un mundo, es un pequeño mundo aquí microscópico, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta los que van a ser ginecólogos sobre todo. Y aquí hay el cambio abrupto, ¿no? De un epitelio a otro. Esta es la juntura escamo-columnar. Escamo entre células planas escamosas y células columnares. Y de ahí hacia afuera está el exocervix, epitelio plano estratificado, lo que vemos rosado y brillante, liso ahí. ¿De acuerdo? Ese es el exocervix. Esta zona, este cambio abrupto, esta es la juntura escamo-columnar, este es el error que hablábamos, ¿no? Ese cambio abrupto donde se va a llevar una transformación de la zona, se va a convertir en epitelio escamoso. Y aquí podemos ver histológicamente el endocervix y como podemos observar que poco a poco es reemplazado por epitelio escamoso en estratos. A partir de las células madre o células basales. Estas células madre o células basales que están por encima de la membrana celular, cuando se esfacelan, cuando hay erosión de estas células, pérdida de ellas, estas células madre maduran a células columnares, pero en este caso ya no van a ser eso, van a madurar estas, van a cambiar su fenotipo, en lugar de ser columnar, a un fenotipo de célula plana, ¿de acuerdo? A eso hace referencia la sustitución del epitelio maduro por otro maduro más resistente. Esta célula plana nunca va a ser una célula columnar, por eso a nivel celular la metaplasia es irreversible. Pero todo este epitelio puede volver a ser columnar si es que los factores de riesgo irritantes, infecciosos en el cuello uterino, en este caso en la vagina, se retiran, se controlan médicamente, entonces puede este epitelio ya no formar epitelio escamoso, sino como antes, epitelio mucosecretor, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel tisular es reversible, pero a nivel celular individual, esto es irreversible. Bien, esa connotación tiene. Igual, en el cuello uterino este cambio
de ser epitelio columnar endocervical y a partir de células subcilíndricas de reserva o células madre convertirse en epitelio plano estratificado, entonces es un terreno apto para hacer displasia y cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino, primera causa de muerte en mujeres en Bolivia. ¿De qué clase es? Carcinoma escamoso. Ha habido una metaplasia escamosa. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo, el esófago, la unión gastroesofágica. Por arriba del esófago, ¿qué tipo de epitelio tiene? La mucosa del esófago, epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Ya pasa al estómago, es un cambio abrupto y tenemos que epitelio gástrico, mucosecretor, la famosa capa mucobicarbonato que protege del ácido, ¿no? Del ácido que se forma en el lumen gástrico. Bien, en enfermedades, por ejemplo, como el reflujo gastroesofágico, de manera normal pasa líquido gástrico ácido con pepsina incluida hacia el esófago, irrita la mucosa del esófago. Esa irritación hace que las células basales ahora en lugar de madurar, de diferenciar, de expresarse fenotípicamente a célula plana, escamosa en estratos, va a expresarse y esta célula basal va a formar células resistentes al ácido y a la pepsina, las células mucosecretoras, igual que el estómago. A eso se llama sustitución, ¿no? A eso se llama metaplasia. Antes era plano, escamoso, ahora es columnar. Entonces metaplasia epitelial de escamoso a, o de plano a, o de escamoso a columnar. Eso es el esófago de Barrett. Es una metaplasia, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tenemos la unión gastroesofágica, que normalmente coincide en la línea Z con la unión gastroesofágica. En cambio, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esta línea se amplía. Ahí está la zona de metaplasia, entonces, ¿no? Esta es la mucosa normal y es una mucosa con estas lengüetas de mucosa cilíndrica, ¿no? Mucosecretor. Metaplasia enteroide, igual que el intestino, ¿no? Esófago de Barrett. Aquí lo mismo, ¿no? Esta es la mucosa de aspecto enteroide, gástrica, que va avanzando sobre el epitelio escamoso. ¿Por qué? Porque este epitelio plano no resiste al ácido y a la pepsina, pero sí el epitelio glandular enteroide, por eso es que va siendo reemplazado paulatinamente. Y la línea Z va aumentando, ¿no? Va haciéndose más distante. Bien. Hernia de hiato es una causa de reflujo gastroesofágico, igual va a cursar con mucosa de Barrett. Miren estas lengüetas de epitelio gástrico que están avanzando hacia el esófago. Como les dije, es un arma de doble filo y lo que va a predisponer es un adenocarcinoma, un cáncer esofágico. ¿Y de qué tipo va a ser? De tipo glandular, adenocarcinoma, porque ha habido una metaplasia a células columnares mucosecretoras. Lo mismo, esófago de Barrett. Y aquí algo de esófago epitelio plano estratificado, pero ya hay muchas glándulas, ¿no? Debajo del epitelio hay glándulas, eso no podría ocurrir, sino salvo que haya una metaplasia. Esófago de Barrett. Otro esófago de Barrett, epitelio escamoso, epitelio gastrointestinal. Y lo característico del esófago de Barrett, para decir que es esófago de Barrett, tiene que haber células mucosecretoras caliciformes. Ese es el diagnóstico. Hemos hablado de metaplasias y la mayoría epiteliales. Lo mismo ocurre en ano también, ¿no? El recto ano. Igual el cáncer es, en este caso, llega a ser escamoso igual, ¿de acuerdo? Hay metaplasias también en el tejido mesenquimal. En este caso, estas masas dentro de la cavidad medular no debería haber hueso. Sin embargo, podemos encontrar tejido óseo, metaplasia ósea. O tejido mixoide debajo de un epitelio, por ejemplo, en las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Que hacen los famosos nódulos del cantante, que luego vamos a verlos. Y hay una metaplasia mixoide, empieza a aparecer tejido mixoide, un cambio de tejido. O aparece tejido de aspecto cartilaginoso dentro del hueso. Bueno. U otras, ¿no? Como especiales, como metaplasia apocrina de la glándula mamaria, estas células con citoplasma eosinófilo rosado de un ducto mamario, ¿no? Aquí podemos ver
un tejido obtenido por una biopsia por aguja gruesa, cilindro de tejido, se lo corta, se lo ve histológicamente y podemos ver varios cambios. La metaplasia y la metaplasia puede ser sucedida por la displasia, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Y puede ser sustituido por otro epitelio, en este caso plano estratificado, más resistente a la lesión. En cuello uterino es lo que sucede, más resistente a la infección, al roce, a la flexión, a las infecciones, etc. Que no resisten el epitelio columnar, ¿no? Pero lamentablemente dijimos que esto es terreno apto para hacer un trastorno que se llama displasia. Estas células para nada, en cuanto a número, en cuanto a forma, en cuanto a tamaño celular, forma nuclear, forma celular, no son iguales la displasia que la metaplasia que la displasia. Pero esto todavía no es cáncer. Por eso es que ustedes médicos generales si encuentran un diagnóstico en una paciente de displasia, no pueden decir esta paciente se va a morir, esto es cáncer, porque esto es diferente. Displasia a lo siguiente que viene que es neoplasia, eso sí es diferente. Eso tienen que tomar en cuenta. Displasia, alteración entonces del crecimiento celular, ¿no? ¿Qué es displasia? La displasia es un trastorno de la maduración y de la diferenciación celular en cuanto a variación de tamaño, forma y número de las células. Bien, eso es displasia. Diferenciación celular, ¿qué significa? Una célula indiferenciada, una célula madre, tiene mayor cantidad de núcleo y poco citoplasma, es una célula indiferenciada, pero se puede diferenciar a diferentes líneas, por ejemplo, a células de la sangre, a células neuronales u a otras células de tejido conectivo. Eso se llama diferenciar, ¿de acuerdo? Y en ese paso, hasta llegar al máximo grado de diferenciación, van a ir madurando. Lo mismo, célula madre más núcleo que citoplasma, y luego se van diferenciando diferentes tejidos, células sanguíneas, células de tejido conectivo, en este caso adiposo, óseo, neuronal, muscular, cardíaco, esquelético. Para nada estas células de este extremo ya diferenciadas y maduras se parecen a la célula de origen. Esto es diferenciación, ¿de acuerdo? Esta puede ir a célula plana, como hemos visto en la metaplasia. Eso es diferenciación. Y esa plana puede adquirir queratina, puede ser igual que la piel. Eso se llama maduración. Bien, lo mismo aquí. Células madre se diferencian a células que van a producir cartílago, hueso, neurón, de tejido conectivo. Y luego de diferenciarse maduran. Esto no se parece en nada a este osteoblasto, recién se va a parecer a un osteocito, ya ha madurado, en este caso este condroblasto, a un condrocito, con las características citológicas que sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, ese trastorno de la maduración y la diferenciación celular se llama displasia. Todavía no es neoplasia. Igual, esta es una célula madre que va a madurar a seguramente células, en este caso neuronales, ¿no? De diferente tipo. En este caso, epitelio bronquial, por ejemplo, aquí podemos ver, como dice aquí en la leyenda, epitelio normal, cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que ha sufrido metaplasia escamosa. Esta metaplasia es terreno ávido para hacer displasia leve, moderada, severa y lo peor, carcinoma o neoplasia. ¿De acuerdo? Esto es displasia y esto es neoplasia maligna o carcinoma in situ. Entonces, el terreno ávido para ello parte de la metaplasia. Bien, tenemos que hacer una diferencia muy importante. Hasta aquí hemos visto aumento en el número de células, por ejemplo, hiperplasia, aumento en el número de células, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, displasia. Los tumores o las neoplasias tienen aumento en el número de células. ¿Y en qué se diferencian los tres? En los tres hay aumento en el número de células, pero es diferente decir hiperplasia, displasia que neoplasia. ¿De acuerdo? En la hiperplasia, aquí no hay trastorno del ciclo celular y el aumento del número de células
obedece al estímulo hormonal. Quita el estímulo hormonal, no hay aumento de células. En la displasia hay un trastorno leve del ciclo celular